tardes a todos y a todas los presentes. Mi nombre es Jocelyn Morales, trabajo como gestor de emprendimiento y patrocinio en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y les doy la bienvenida al webinar Hacia un futuro sostenible, cómo apoyar y construir la hoja de ruta de un emprendimiento hacia la sostenibilidad. Este webinar es desarrollado en el marco del Pabellón de Emprendimiento de la Feria Laboral y Emprendimiento del año 2024, instancia que es organizada por las instituciones birregionales del CRUCH, Universidad de Concepción, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad del Biobío, Universidad Federico Santa María, el Instituto Profesional Virginio Gómez y el Centro de Formación Técnica Lota Arauco. Para comenzar, invitamos a Beatriz Millán, quien es directora de Incubodec, y nos va a dar algunas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Jocelyn, por el pase y saludamos cordialmente a todos y todas las participantes de este webinar con una temática que yo creo que hoy día no podemos no hablar de sostenibilidad. Hoy día tenemos que ser todos parte de este cambio, de cuidar nuestro medio ambiente y por supuesto desde la mirada de lo que desde las instituciones y los emprendedores y los profesionales debemos tener en consideración. En particular, yo felicito estas instancias que además de conexión, de encontrarnos, es una coorganización entre diferentes instituciones de educación superior de estas dos grandes regiones, ¿verdad? Hemos podido demostrar cómo nuestras instituciones de educación superior han podido desarrollar este tipo de iniciativas con tanta importancia. Y en particular, en el pabellón que nosotros hemos sido parte, ¿verdad? Y que con mucho orgullo lo decimos, el pabellón de emprendimiento que ha ido tomando fuerza, ya que hoy día no solo se ve la posibilidad de poder desarrollar una carrera profesional como trabajador dependiente, ¿verdad? Justamente empleado en una empresa, sino que también ver la oportunidad de poder tener por cuenta propia mi propia empresa. Entonces, esa instancia a través de este pabellón, donde además quisimos trabajar y liderar algunos webinars, y hoy día en particular, el que vamos a justamente estar conversando y que Jocelyn ya nos estuvo dando algunas iniciativas, ¿verdad?, en temas de la sostenibilidad. Justamente cómo podemos tener este pensamiento crítico, analítico y estratégico de los beneficios que hoy día hace, ¿verdad? Y necesariamente tenemos que nosotros tomar acción, cómo construir esta hoja de ruta en lo que tiene que ver en los emprendimientos. Recuerden visitar el pabellón, está muy interesante, hay emprendimientos de primer nivel donde los van a poder conocer, van a poder revisarlo, también lo que hacen, son alumni muchos de ellos, conocer sus productos, sus servicios y insisto en la importancia de resaltar que también los emprendedores desarrollan sus negocios por cuenta propia, que justamente es una alternativa laboral que hoy día se da con una gran proyección y cada vez más va tomando fuerza. Así que yo desear lo mejor en este primer webinar de todos los demás que vienen, ¿verdad, Jocelyn? Y que hoy día estamos aquí para justamente conversar acerca de la sostenibilidad. Muchas gracias, Beatriz, por tus palabras. Antes de adentrarnos en la conversación, quiero darles un breve contexto sobre por qué hoy, más que nunca, igual que dijo la Bea, la sostenibilidad ha pasado a ser un pilar esencial en el mundo del emprendimiento, en un entorno donde los recursos naturales son cada vez más limitados y la conciencia social sobre los efectos del cambio climático aumenta. Entonces las empresas, tanto grandes como pequeñas, esto incluye a los emprendimientos, ¿cierto?, enfrentan la necesidad de adoptar prácticas más responsables. Para los emprendedores en particular, la sostenibilidad ya no es solo una opción ética, sino también una ventaja competitiva, ¿cierto? Invertir en modelos de negocio que generen un impacto económico, social y ambiental positivo no solo le abre nuevas oportunidades de mercado, sino que también responde a las expectativas de sus propios consumidores que buscan productos, marcas o servicios alineados con sus propios valores. Sin embargo, entendiendo el mundo del emprendimiento también, construir un emprendimiento de estas características sostenible no es una tarea fácil. ¿Ya? Hay retos importantes en cada etapa, desde la concepción de la idea hasta la propia ejecución e incluso en el crecimiento, de cómo incorporar sostenibilidad. En este webinar en particular,
vamos a explorar cómo emprendedores pueden trazar una hoja de ruta muy instintivamente hacia la sostenibilidad con el apoyo de instituciones, ¿cierto? Como las que están presentes hoy, incubadoras y redes colaborativas. Nuestros invitados nos compartirán sus propias experiencias y aprendizajes y veremos cómo el ecosistema de emprendimiento de nuestra región y de la región de Ñuble, ¿cierto?, está respondiendo a estos desafíos globales. Me acompañan en esta ocasión tres panelistas con experiencia en el apoyo a emprendedores y que también han sido emprendedores, dinámicas bastante interesantes. Le vamos a dar la bienvenida primeramente a Gonzalo del Río, director de Emprende UCSC, incubadora de negocios de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. ¿Cómo estás, Gonzalo? Ahí está Gonzalo. A Camilo Sierpe, ejecutivo de vinculación de empresas de Incubodec, que también está por ahí, Camilo. Ahí está Camilo. Y a Rosalía Correa, quien es fundadora de Roca Soluciones Gráficas, Power Emprendedora. ¿Dónde está Rosalía? Aquí estoy, Ahí todo está la súper Rosalía. bien. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar la conversación con un aspecto bastante general de su visión personal de la sostenibilidad de los negocios. Primeramente, quisiera que desde su experiencia cada uno nos cuenten cuál es el mayor desafío que enfrenta un emprendimiento cuando intenta ser sostenible desde sus primeros pasos. Y ahí le voy a dar el pase a Rosalía. Rosalía, si me puedes Hola, eh, ayudar con... Rosalía Correa, aquí de Roca Soluciones Gráficas. Sí, nosotros partimos hace 7 años con la empresa, trabajamos una técnica de estampado que es antigua, que es la serigrafía, pero nosotros lo alineamos con artículos promocionales donde hay diferentes productos de publicidad. Dentro de esa línea hay productos que son certificados y tintas que trabajamos que son menos tóxicas para su uso. Pero ¿cómo alineamos eso? En los costos, porque hay productos que son mucho más baratos. El cliente a veces prefiere algo más barato que algo sostenible. Ya, entonces el mayor desafío para ti como emprendedora es ese, alinear, ¿cierto?, lo que tú estás intentando trabajar desde tu emprendimiento con lo que también están consumiendo tus propios Sí, compradores. sí, la expectativa de los clientes, o sea, nos alineamos con los costos siempre. Exacto. Camilo, ¿cuál es tu opinión respecto al desafío que enfrenta un emprendimiento cuando intenta ser sostenible desde sus primeros pasos? Sí, primero, no sé si me escuchan bien, porque yo los veo medio Sí, pegados, pero no sé si ustedes me escuchan bien. te escuchamos bien, Camilo. Ya, súper. Eh, bueno, a mi parecer, el tema de sostenibilidad, bueno, últimamente ha dado se ha tomado quizás como una moda, pero en realidad No cabe. la dificultad que tienen los emprendimientos hoy en día es que quizás les cuesta integrar esta sostenibilidad dentro de su estrategia, dentro de su propuesta de valor, ¿cierto? De su propósito. Eh, Finalmente, lo que se busca a través de la sostenibilidad no es simplemente decir, oye, nosotros reciclamos, oye, nosotros somos más verdes, sino que es que a través de la marca, los productos, los servicios que ellos ofrecen, puedan plasmar que son un emprendimiento sostenible. Y eso es muy difícil de lograr si es que no se tiene una formación adecuada. Entonces, bueno, también por eso me imagino que vendrán preguntas más asociadas a ese, como nuestro rol también en este proceso formativo. Pero yo creo que esa es la parte más difícil para el emprendimiento en un inicio, de integrar esta sostenibilidad en su negocio. Exactamente. Entonces, desde el punto de vista de la integración de la sostenibilidad, ¿cierto?, en etapas tempranas, Gonzalo, ¿cuál crees tú que es la importancia de incorporarla en etapas tempranas, desde el inicio, de incorporar la sostenibilidad en etapas tempranas? Gracias, Jocelyn. Bueno, sí, nosotros, como en este caso también apoyo a los emprendedores como incubadora, yo creo que una cosa de que en la sostenibilidad, si bien, como dice Camilo, se puede ver como que está de moda, pero en realidad hay detrás todo un mercado que se está desarrollando en torno a esto. Entonces, eso quiere decir que hay oportunidades de negocio.
Entonces, no es solamente un tema de que es necesario porque el planeta lo necesita, sino que es porque se están abriendo mercados, hay una tendencia, cierto, económica en torno a eso. Van clientes que de a poco, tomando un poco lo que decía Rosalía, si bien de a poco también se van sofisticando en sus requerimientos, en el tema de también qué tipo de productos y servicios están comprando. Entonces, es importante que los emprendedores tengan todos estos elementos desde el inicio de su formulación y modelado de los negocios, porque así van a poder también poder capturar estas oportunidades y también prepararse a los mercados que vienen, no solamente en el presente, sino en el futuro, porque va a haber una mayor regulación, van a haber mayores normativas, entonces el emprendedor tiene que tener la visión, la suficiente visión de poder generar un negocio que hoy en día sea cierto sustentable, pero también que pueda mantenerse y seguir creciendo en el futuro. Entonces, esa es la importancia de incorporar los elementos de sostenibilidad desde un inicio en la estrategia, en el modelo de negocio, porque les va a brindar una mayor captura de mercado, tanto hoy, pero sobre todo en los años que se vienen. Entendiendo también esa lógica, Gonzalo, de cuál es la importancia y la relevancia de incorporar la sostenibilidad, y aquí abro el micrófono, ¿cierto?, a nuestros tres panelistas. ¿Cuál creen que es el rol de cada una de las instituciones que estamos acá, sean en incubación, universidades o en formación, en guiar a los emprendedores y emprendedoras hacia prácticas sostenibles? ¿Qué herramientas o metodologías son claves en este proceso? Mm. Bueno, ahí como para continuar, nosotros por lo menos yo creo que es clave uno, la formación. O sea, entender los conceptos, entender qué estamos hablando cuando se habla de sostenibilidad. Y a nivel también incluso de herramientas prácticas como, por ejemplo, que sepan desarrollar un modelo de negocio con un espíritu de sostenibilidad, ¿cierto? Para eso está el Canvas sostenible. eh, entonces yo creo que eso es algo que nosotros como entidades de formación o de apoyo a los emprendedores tenemos el rol, la educación, el apoyo, la bajada técnica, metodológica, para que ellos puedan diseñar sus propuestas. Claro, no sé si puedo continuar yo ahí para aprovechar Por que favor, estamos Camilo. hablando de instituciones universitarias, ¿cierto? Ujú. Eh, bueno, efectivamente el rol, nosotros desde INCUDEC, que somos parte de la Universidad de Concepción, nuestro rol justamente va más orientado a la formación, pero también como incubadora también tenemos un rol importante dentro de lo que es el seguimiento del emprendimiento. Y eso va de la mano, obviamente, con la formación, porque simplemente nosotros no es entregar formación y listo, ustedes vean cómo la aplican, sino que nosotros también hacer ese seguimiento, ok, esta formación que ya te entregamos, ¿cómo la han estado aplicando? ¿Cómo han podido mejorar sus proyectos en base a eso? Nosotros, al menos desde Incuba, desde Incubec, hemos tenido varias experiencias en torno a la formación en sostenibilidad. Bueno, el año pasado hicimos un torneo grande a nivel regional, donde participaron más de Mm, 10 instituciones de educación superior. Se llamó Torneo Verde. Con el nombre ya sí. sabemos que está enfocado a la sostenibilidad, ¿cierto? Y damos justamente ese espacio para poder proponer soluciones en torno a esta gran problemática que no afecta solamente a una empresa, no afecta solamente a un grupo de personas, sino que afecta esto al mundo. O sea, y qué mejor manera que abordarlo a través de las mismas personas o posibles emprendedores que están en nuestra región. Estos estudiantes que finalmente son candidatos a ser grandes emprendedores, pero no solamente nos acotamos a estudiantes, sino que también sabemos que hay personas externas quizá al mundo universitario o de formación técnica, externo a eso, que también quieren atreverse a emprender. Entonces, este rol de instituciones, tanto de la manera formativa como de este seguimiento, finalmente hacen este match que nos permiten a nosotros ir construyendo junto a ellos una estrategia o un modelo o una metodología que les permita integrar de una manera, digamos, correcta esta sostenibilidad, pero también ir asesorándolos en que finalmente esta sostenibilidad se haga visible, porque no basta solamente con decir nosotros somos sostenibles, sino que también hay que tomar acciones en base a eso. Pasa mucho, por ejemplo, hoy en día con la inteligencia artificial, ¿cierto? Que todos dicen que aplican inteligencia artificial, pero en realidad no son bien poquitos. Pero aquí con la sostenibilidad tiene que pasar lo mismo y no caer en este juego que hacen algunas grandes empresas, que también eso va a ir cambiando justamente por el tema de las regulaciones, ¿cierto? Pero que muchas empresas han tomado esto como una oportunidad de lavado de imagen. Entonces dicen, somos verdes, somos sostenibles, pero en realidad simplemente es el título que se ponen ellos, pero
pero no toman mucha acción en base a eso. Entonces, justamente ese es el rol de la institución, o sea, poder hacer ese seguimiento y ver que esto vaya por buen camino. Camilo, tú trabajas en vinculación con empresas, ¿cierto? Ese es tu rol en Incodec. Desde esa vinculación y desde ese trabajo con empresas, ¿has visto que integren la sostenibilidad en su modelo de negocio? Y si es que tienes algún ejemplo de alguna empresa que tenga un poquitito más avanzado, no vamos a hablar de éxito, pero que tenga un poquitito más avanzado eso dentro de lo que es su desarrollo. Claro, mira, bueno, primero, no sé si te refieres a grandes empresas o a emprendimientos como tal, pero yo en, Ambos, ambos. ya, yo en Sí. específico estoy centrado en este caso en la vinculación con empresas más bien que ya están posicionadas en el mercado, ¿cierto? Ver oportunidades de colaboración con ellos. Y ahí es donde nacen programas de innovación abierta, como pudo ser Torneo Verde el año pasado. A nivel de estas empresas ya como grandes que están bien posicionadas, vemos que efectivamente hay una tendencia importante a la sostenibilidad y que no tan solo es un lavado de imagen, sino que vemos que están tomando acciones por ello. Un ejemplo claro es estas 4 empresas que estuvieron colaborando con nosotros, por ejemplo, en el Torneo Verde el año pasado, que efectivamente lo que buscaban es que ellos a través de una problemática, ¿cierto?, que estaba relacionada con la sostenibilidad, de qué manera el emprendimiento o la innovación les puede apoyar a resolver estas problemáticas y finalmente integrar estas soluciones sostenibles a la cadena operativa de su empresa. Por ejemplo, el año pasado estuvimos con CMPC. Bueno, CMPC está bien fuerte en tema de sostenibilidad, ¿cierto? Eh, y bueno, y así varias, aquí a nivel regional igual tenemos varios candidatos a ser más sostenibles. Empresas, por ejemplo, Huelpen también estuvo con nosotros. Están bien metidos en el tema de electromovilidad. Y evidentemente que la intención aquí es que muchas empresas con el pasar de los años se vayan integrando a este camino, o sea, y lo van a tener que hacer porque finalmente ya ahora es una tendencia, sí, es una moda, es voluntario quizás, pero con el tiempo esto va a ser obligatorio por un tema normativo. Ya tenemos casos emblemáticos, ¿cierto? Como pudo haber sido casos de contaminación en Coronel, en Quintero, que son casos emblemáticos en temas de contaminación ambiental y que han afectado a tantas personas y bueno, se han tomado medidas respecto a eso. Vemos que hay empresas que están trabajando en eso. Y sobre el emprendimiento, bueno, también tomando un poco de las programas que hemos hecho nosotros, ¿cierto? Esto, por ejemplo, orientado a Torneo Verde. De hecho, veo por aquí que hay un emprendedor que fue del Torneo Verde. Eh, Esos son casos de éxito para nosotros en temas de sostenibilidad. Tuvimos 3 ganadores, 2 de ellos ya adjudicaron incluso financiamiento público, gracias a tener estas soluciones sostenibles. Han podido participar en diferentes concursos, sobre todo enfocándose en esta temática de sostenibilidad. Así que claramente para nosotros también es un orgullo ser parte de esa formación. Nosotros, no tan solo dentro del mundo de la empresa y el emprendimiento, nosotros sabemos que una parte importante dentro de este crecimiento e integración de la sostenibilidad son justamente, por ejemplo, los procesos de mentoría, que son estos acompañamientos de expertos. Y nosotros tenemos una red de mentores que incluso la estamos capacitando en materia de sostenibilidad, porque también se vuelve una exigencia de Corfo para los emprendimientos de hoy en día tener un plan de trabajo en torno a la sostenibilidad. Entonces sabemos que a través de estas diferentes aristas podemos abordar de manera efectiva la sostenibilidad y de una manera integral, ¿cierto? Viendo estos diferentes pilares y cómo vinculamos también este emprendimiento con las empresas que ya están posicionadas. Son oportunidades de piloto y que también buscan esta sostenibilidad como a largo plazo. Buenísimo. Esperamos que esos casos, ¿cierto?, de estas grandes empresas no se vuelvan a repetir por medio de la incorporación de la sostenibilidad desde el nacimiento de estos nuevos emprendimientos y de la incorporación de sostenibilidad de las grandes empresas. Esperamos que no se vuelvan a repetir esos casos que han afectado y han problemado a muchas otras comunidades. Gonzalo, en la misma lógica, ¿cómo se alinean hoy en día los servicios institucionales, ya sea desde la formación, cierto que hablabas al inicio, pero también desde el rol de incubadora? ¿Cómo se alinean los programas de apoyo a las necesidades actuales de sostenibilidad de los emprendimientos? Bueno, yo creo que es importante mencionar de que de partida esto es una estrategia nacional. O sea, desde, ¿cierto? Desde el gobierno, tiene su bajada en el Ministerio de Economía y a eso baja la Corfo. Entonces la Corfo tiene en su estrategia de desarrollo, habla de estrategia de desarrollo sostenible.
Incluso tiene una meta que es este tema de que de aquí al 2050 estemos descarbonizados. Entonces, todas las líneas de financiamiento en innovación, en emprendimiento, hoy en día tienen este foco. Entonces, desde ahí ya es como un lineamiento estratégico nacional. Entonces, en base a eso, por otra parte, por ejemplo, las empresas grandes también, todas las que están en bolsa, tienen que estar hoy en día por ley, tienen que tener modelos y reportes de sostenibilidad, los informes ASG, ¿cierto? Entonces, por todas partes, este tema se está posicionando, pero como de manera estructural. Eso es importante. Entonces nosotros, por ejemplo, a nivel de formación tenemos desde un diplomado en innovación para la sostenibilidad, viendo que ambas cosas son medios para el logro de objetivos. Eso es súper importante. Tanto la innovación como la sostenibilidad son medios para el cumplimiento de objetivos de negocio estratégico, pero que tengan un foco, ¿cierto? Y un impacto positivo en el medio ambiente, en la sociedad y en lo económico. Hay que tener esa mirada. Tenemos esos programas de formación. Y después a los emprendedores lo mismo. Tenemos nosotros líneas de acción donde tenemos concursos de emprendimiento con foco en la ODS. La incubación viene busca que los emprendedores tengan desde una base tanto su estrategia como sus modelos de negocio sean de triple impacto. Entonces, y eso también tiene que mucho que ver con la persona, cómo trabajamos con la Mm. persona, con el emprendimiento, con el emprendedor, que tenga un propósito claro, que tenga un porqué, que eso también se lleva a cabo mediante, en este caso, un emprendimiento. Entonces yo diría que eso es como es importante que lo tengamos claro, que es una estrategia nacional. Obviamente lo es una política, entre comillas, mundial, ¿cierto? Están todos los países suscritos, pero hoy en Chile todo el financiamiento en innovación tiene elementos de sostenibilidad y uno lo va a encontrar a nivel del emprendimiento, de las pymes y también de las empresas grandes. Rosalía, Sí. escuchamos a Camilo y a Gonzalo, ¿cierto?, con las posturas del rol de las instituciones. ¿Cómo te impacta a ti las instituciones, ¿cierto?, en tu rol de emprendedora? Porque tú Grande. tienes una empresa, ¿cierto?, especializada en soluciones gráficas. Entonces, ¿cuál es el rol de las instituciones de aportes, de soporte, sean universidades, sean incubadoras, incluso estas estrategias nacionales? ¿Cómo te impactan a ti en tu negocio? eh, por lo menos en este caso, nosotros el Instituto Virginio Gómez, dentro de su educación, tiene como un fuerte rol de la sostenibilidad. En los ramos transversales está. Entonces, hay eventos que se hacen dentro del año. Hay uno que es como de sostenibilidad y sacar ideas y eso va para todas las carreras. Y eso creo que es muy importante para nosotros. La Sí, la formación que has formación, recibido en este caso sí, de la Virginia Gómez. economía circular, pasamos por todo eso. Acá hacemos el match, ¿cierto? Rosalía habla del apoyo en formación y las instituciones también hablan de este rol de formación y de entender la sostenibilidad, de cómo incorporarla desde el inicio. Rosalía, Jocelyn, voy a ahí continuar con... quizá, Dale, quería Gonzalo. complementar algo chico de que a nivel, por ejemplo, de universidades, como en general, independiente de las que estamos acá presentes, pero hay redes hoy en día, está, por ejemplo, las Mm. redes de los campos sustentables, entonces esto también se está metiendo de manera, como digo, estructural, o sea, las universidades hoy en día tienen que tener planes donde se reporta la sostenibilidad, esto tiene que estar metido en la estrategia, va a caer en el tema formativo, se piden iniciativas a nivel de pregrado, de posgrado, actividades extraprogramáticas. Entonces, eso es bueno, porque como hay una estructura que viene de cierta manera a que todo el ecosistema, tanto educacional como de emprendimiento, tenga los elementos a su alrededor. Gracias, Gonzalo. Sí, eso es real. Desde la formación en adelante hay un cambio, cambios de paradigma, en este caso en la formación desde la base, para que todo lo que se genere a posterior del egreso de estudiantes de cualquier institución de educación superior vengan con ese foco. Foco en innovación, foco también en generar emprendimientos, pero también la sostenibilidad. Va desde ahí, va de la mano con la estrategia nacional. Entonces,
para volver en este caso a Rosalía, tu empresa particular. Nos mencionabas al inicio que el uso de ciertas tintas, ¿cierto? El uso de ciertos materiales para ser más sostenible. ¿Qué particularmente es lo que has modificado? ¿Qué es lo que has hecho? ¿O en qué estás innovando? ¿Y cuál crees tú que es el impacto que que has observado en tus clientes y el entorno con estas medidas que has implementado? O sea, nosotros, nuestra técnica es súper antigua, pero los procesos, por ejemplo, nosotros los tenemos súper estructurados y, por ejemplo, al cliente nosotros lo tratamos de educar. O sea, yo vendo, trato de venderle algo que pueda servirle más adelante, como pasó en el caso con las bolsas ecológicas, que estaban las bolsas plásticas, que por ley salió, o sea, eso fue para nosotros como muy bueno en venta, pero para el cliente también, así, hasta el día de hoy en campaña política todavía mandan a hacer la bolsa. Entonces, reutilizable, esos son productos, digamos, que se venden, pero las tintas también acá llega la bolsa hidrosoluble que piden que la tinta sea certificada y que tenga toda la ISO y que tenga todo porque se disuelve en agua y la tinta tiene que ser igual al producto. Ahí Entonces, vemos el match, o sea, vemos el match. Rosalía habla de que ella también, desde la postura, y no solamente de un producto que sea sostenible, sino que desde su postura como empresaria, incita a sus propios consumidores a productos que, si bien no impactan directamente en los ingresos por venta que tiene ella, pero sí en lo que es sostenible. sí, dentro de los productos que se venden, hay un montón de productos que son en base, no sé, a PVC. Y el PVC tarda muchos años, o sea, miles, en disolverse. Entonces, hay líneas que son ecológicas y hay clientes que sí, yo le digo, este producto puede porque como imagen, como también así. Trato de educarlos para que prefieran ese producto. Que igual hay Ahí volvemos. productos que ya están así como al mismo valor. Claro que los otros tienen mejor diseño, pero lo ecológico es café. Entonces, el café con punta roja o azul. Entonces, trato de educarlo y de vender un producto que sea como sostenible para ellos y también hay clientes que buscan también como imagen. Y dentro de La, sus líneas también por ejemplo, de aquí a fin de año está el merchandising y ahí es donde uno puede vender ciertos productos que al cliente puedan mejorar su imagen también de contaminación. Pasa. De repente es como imagen, ¿no? ahí vemos el foco en la persona. En este caso, Rosalía está formado, tiene su conocimiento, ella incita a través de su propio negocio a la sostenibilidad, no solamente desde el negocio como producto, sino que también en parte de su modelo de negocio, que es el proceso de la relación con el cliente. Entonces acá quisiera preguntarles a ustedes, a los tres, ¿cómo creen que la innovación en sostenibilidad está influyendo en los modelos de negocio tradicionales de los emprendedores o cómo creen que va a influir potencialmente? El que quiera tomar la palabra, dejo la pregunta abierta. Si quieren, Como, comienzo yo. O no, Dale, Dale, Camilo. Rosalía. Dale, Rosalía. no, sí, ya hablé, ya hablé. Bueno, está bien. Eh, bueno, yo principalmente, aquí estamos hablando de, si bien al principio hablamos de moda, ¿cierto? Pero sabemos que no es una moda, porque esto ya es una tendencia que se va a instaurar en la empresa, se tiene que instaurar en los emprendimientos y en la empresa, pero también es algo que se está instaurando en la sociedad. Entonces hay que entender que el mercado también va alineado hacia esa línea. O sea, va todo dirigido hacia la sostenibilidad hoy en día. El consumidor tiende a ser más consciente, de hecho prefiere productos que sean ya sea más saludables o más amistosos con el medio ambiente, prefiere ese tipo de marcas también. Entonces, finalmente, los emprendimientos que hoy tomen este camino, o más que este camino, decisiones de integrar la sostenibilidad en sus negocios, finalmente esto se va a traducir en una facilidad para introducirse al mercado. O sea, va a tener una mejor recepción por parte del consumidor,
por parte de usuarios, clientes, por parte también de la sociedad. O sea, porque también, independiente que sean o no sean tus consumidores, hay una imagen, existe una imagen de tu empresa de cómo está posicionada en relación a la sostenibilidad, por ejemplo. Y además, bueno, hoy en día toda esta sostenibilidad también se incorpora a líneas de financiamiento, por ejemplo. Entonces, es un elemento clave que hoy en día se evalúa y que se premia. De hecho, hay financiamientos específicos para emprendimientos sostenibles o que incorporen la sostenibilidad. Entonces, finalmente, esto, además de facilitar el acceso al mercado, también le facilita las opciones de financiamiento, lo que obviamente se traduce en que el emprendimiento pueda crecer de una manera más rápida y tenga y sienta ese apoyo de manera inicial, que muchas veces es algo muy necesario, sobre todo en temas de financiamiento, que es, es un desafío importante para los emprendedores de etapa inicial, ¿cierto? Eso yo creo que son los dos puntos clave que podrían conseguir a través de la integración de la innovación en sostenibilidad en su emprendimiento o negocio. Buenísimo. Sí, Gonzalo, te veo ahí. sí, yo quisiera complementar desde como la pregunta tú dices como cómo la innovación se complementa con con la sostenibilidad. Y, y yo lo veo de la siguiente manera. La innovación, por definición, ¿cierto? Es hacer cosas diferentes, hacer cosas nuevas para poder solucionar problemas que no están resueltos o que las soluciones que hoy en día están no son satisfactorias. Eso es como por definición. Y vemos de que la industria en general, la economía, la forma de hacer negocio es ya no puede seguir de la misma manera, ¿ya? Porque sabemos de que no pueden seguir contaminando, no podemos seguir teniendo el nivel de consumo o el nivel de insumos productivos, el gasto energético. Entonces, ahí hay un desafío de hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, por ende, ahí uno está diciendo, bueno, si tenemos que hacer las cosas de una manera diferente, por definición, la innovación te ayuda a hacer eso, ¿ya? Entonces, los emprendedores pueden tomar la innovación como un medio, ¿cierto? Una lógica, una forma de hacer las cosas diferentes para aportar al desarrollo económico, social y medioambiental. Entonces, la innovación como medio es sin duda la herramienta que va a permitir que los negocios nuevos sean sostenibles. Y por otra parte, las empresas que ya están constituidas o ya están funcionando a nivel de pyme, mediana, grande, lo puedan hacer, porque si ya venían haciendo las cosas con una lógica, eh, tienen que cambiar esa forma. Entonces, para hacer el cambio, tienen que introducir innovaciones, innovaciones en sus procesos, innovaciones a nivel de la organización, de marketing, de modelo de negocio, hasta llegar a los productos y servicios. Entonces, ya sea que estés partiendo o que ya estés con un negocio andando, vas a tener que buscar nuevas formas de entregar soluciones que tengan estos impactos positivos medioambiental o social. Entonces, la innovación lo veo que hay una relación muy íntima con la sostenibilidad, porque es esta forma, te va a permitir hacer las cosas de una manera diferente, que es lo que hoy en día está pidiendo el planeta. Si al final si uno va también a la definición de desarrollo sostenible, eso es que las generaciones futuras tengan la oportunidad ellos de poder cubrir sus necesidades tales cual como lo estamos haciendo hoy nosotros y lo hicieron las generaciones pasadas, no quitarles esa oportunidad. Entonces, no podemos seguir haciendo más de lo mismo ni de la misma forma. Voy a linkear lo que nos acaba de responder Gonzalo eh, con el foco en los negocios tradicionales. Rosalía, tú nos comentabas al inicio que utilizas un proceso que es súper antiguo, que es súper tradicional, ¿cierto? Pero que has incorporado estos ciertos matices de sostenibilidad y en tu caso particular vemos lo que estamos mencionando, que es la innovación en sostenibilidad en tu modelo de negocio. ¿Cómo crees que está en tus pares el incorporar la sostenibilidad en tus pares emprendedores, en tus pares negocios tradicionales? ¿Cómo lo ves tú desde ese lado? ¿Es posible? ¿Hay resistencia? ¿No hay resistencia? Eh, ¿cuáles son esas conversaciones que quizás has tenido con otros emprendedores, emprendedoras y negocios, locatarios ya establecidos, que quizás llevan muchos años en temas de sostenibilidad? A ver si desde esa experiencia tú nos podrías contar algo. Bueno, desde el rubro que trabajo, existen líneas que, como el área gráfica, que, por ejemplo,
las telas lona en plotter, hay colegas que, por ejemplo, la entregan, los excedentes malos la entregan y lo usan para protección, casita de perritos, cosas así. O sea, igual hay colegas que se preocupan del desuso, el uso desuso. O sea, hacen como una economía circular. Ya. Y en el caso de otros más, aparte de los otros porque tú nos estás mencionando casos de que ya están trabajando, ¿cierto? Que están haciendo economía circular. Pero ¿cómo lo ves con aquellos que no están haciendo o que no están incorporando sostenibilidad? Eh, ¿Cuál sería en este caso, cuál crees tú que es la razón o cuál crees tú que en este caso, muy infiriendo, del por qué no se incorpora sostenibilidad en los negocios tradicionales? En los negocios tradicionales yo creo que es por falta de educación, como, o sea, concientizar esto a los demás negocios. Hay negocios particularmente que no tienen ese enfoque y es por falta de educación. O sea, igual no sé, yo en mi educación, un lugar que sea no sé, que tenga reciclaje, que incorpore ciertas características que me llamen, o sea, yo voy a entrar a ese local y digo, oh, reciclaron eso, oh, los posavasos son así, oh, eso me llama, pero hay negocios que no, yo creo que es falta de educación. Parte todo por la persona. Aquí Mm. yo haciendo la unión de todas las Conciencia, respuestas, conciencia. llegamos a todos a la persona, muy vinculado a la persona, conocimiento de la persona, propósito de la persona, que es la persona la que hace innovaciones, la persona la que genera emprendimientos, la persona la que hace la acción. Nuestro webinar tiene como título una hoja de ruta hacia la sostenibilidad. Les quisiera preguntar desde su perspectiva, ¿cuáles serían esos primeros pasos que todo emprendedor debiese dar para trazar una ruta de manera efectiva? ¿Cuáles creen ustedes que son esos primeros pasos? Vamos a dar el espacio al final para las preguntas al que me están preguntando por el chat y por internet y están levantando la manito. Vamos a dar un espacio al final para que conversemos abiertamente con los panelistas. Así que, pero primero, los tips, aquellos consejos que ustedes creen que son esos primeros pasos que los emprendedores y emprendedoras debiesen dar para trazar una ruta hacia la sostenibilidad. Bien. Ahí quizá podría tomar la... Mira, acá yo creo que esto es algo que estamos igual todos, entre comillas, como viendo la forma de justamente que esto bajarlo a piso, ¿cierto? Como que los emprendedores lo puedan, porque al final, si esto no se mide, no se puede gestionar. O sea, tenemos que saber de que se tiene que lograr medir, tener unas métricas, pero ¿cómo llegamos hacia eso? Incluso también desde la Corfo generó su propia área de apoyo, y lo están pidiendo a los emprendedores que lo incorporen. Y en cierta manera las buenas prácticas que hasta el momento se manejan es como, bueno, tú tienes que partir con un propósito, ¿cierto? Un propósito, saber bien a nivel de definición como emprendedor tu negocio, qué tipos de impacto quieres que genere. Además del económico, que es cierto, como todo negocio debería ser el basal, pero va a tener un impacto social o medioambiental, porque eso también, o juntos, porque eso también es importante, que de repente cuando hablamos de sostenibilidad nos vamos muy a lo verde, pero también no hay que dejar de vista de que esto también hablamos de impacto social, hacernos cargo de ciertos problemas sociales, también estamos hablando de sostenibilidad, ¿ya? No solamente el tema verde. Entonces, pero tomar esa decisión, que son decisiones, ¿cierto? Que el grupo, el core de los fundadores, debería tomar la decisión. Y de ahí empezar a asociar eso, una buena forma bien práctica es asociarlo a los ODS. Los ODS es un marco general, son ciertos los objetivos de desarrollo sostenible, son 17, y tú puedes ir diciendo ya, sabes que mi emprendimiento, por el propósito que tengo, puede pegar en estos uno, dos, tampoco que sean 10, sino que priorizar algunos ODS bien concretos. Y en base a eso, después ya tener como, haciendo como el zoom. Dado eso, ¿en qué me voy a focalizar? ¿Cuál va a ser mi foco como emprendimiento? ¿Cuál va a ser como mi meta? ¿Qué es lo que yo quiero lograr hacer, ¿cierto? En este marco. Y en base a eso poner indicadores, pues, para poder medir, ¿no? O sea, quiero reducir
X en tal porcentaje en estos tiempos. Entonces, ir poniéndote metas y eso también, que sea gradual, como todo en los emprendimientos, son procesos. La innovación, la sostenibilidad son procesos. Entonces, igual partir de menos a más. Porque no podemos, un emprendedor o un equipo de emprendimiento no, es un granito de arena. Entonces, eso también hay que considerar. O sea, no se pueden hacer cargo de todo el problema social y medioambiental que hay en la sociedad, sino que, ¿cuál va a ser mi granito de arena? Y ese granito de arena, tenerlo bien como conceptualizado, identificado y ir midiendo para poder también después decir, mira, generé este impacto, esto fue mi aporte. Pero yo creo que eso es como algunas cosas. Uno, tener como desde el inicio todo bien hilado, de lo general a lo particular, y luego también como tener conciencia de que sea un proceso de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, de a poquito y metas bien concretas y medibles. Buenísimo. Aparte de las metas, ¿cierto? De las métricas, del proceso, eh, Camilo, Rosalía, ¿cuáles son esos pequeños pasitos de bebé que debiese dar un emprendedor o emprendedora para incorporar sostenibilidad? Bueno, voy a tomar aquí, como me nombraste primero, creo que voy a tomar yo, pero podría ser Rosalía si quiere igual. Eh, bueno, tomando un poco de lo que dijo Gonzalo, que en realidad de manera general abarcó como lo que inicialmente debería tener un emprendedor a considerar dentro de antes de hacer esta hoja de ruta, pero yo creo que la clave es definir bien un propósito. O sea, porque finalmente todos podemos querer integrar la sostenibilidad y quizás todos lo pueden hacer, pero ¿por qué lo estamos haciendo? O sea, el que sepa el por qué lo está haciendo y cómo lo va a hacer es el que tiene, digamos, todas las herramientas para ver después cómo vamos a trazar esta hoja. O sea, si yo ya sé el por qué y el cómo, entonces ahora hay que ir definiendo pasos. O sea, ok, esto es lo que yo busco, a esto quiero llegar y esto es lo que yo voy a ir haciendo. Pero vamos a ir poniéndole ahora un tiempo a eso, un periodo. Ahora definamos cada mes qué voy a ir haciendo. Es más que nada un plan, pero en base a lo central, que es ese propósito. Y eso es muy difícil de encontrar si es que obviamente no se tiene quizás esta base formativa. O sea, igual ahora, independiente de que sea con nosotros o no sea con nosotros, las incubadoras, las universidades, somos obviamente un articulador, somos un facilitador de esta información, pero no nos vamos a mentir. O sea, hoy con todo esto de la globalización, el Internet, la información está al acceso y al alcance de todos. O sea, aquí lo central es informarse un poco qué es la sostenibilidad, eh, ver qué es lo que está buscando o cuáles son las nuevas tendencias en temas de sostenibilidad, quizás nuevas tecnologías, ver qué es lo que se espera de aquí a 5 o 10 años más, porque también aquí es importante reconocer que cuando uno traza una hoja de ruta, uno no la traza para un mes más, la traza pensando en el largo plazo. O sea, esto es algo más estratégico. O sea, uno piensa de aquí a 5 años, ¿cómo me veo yo como emprendedor? ¿Cómo me veo yo con mi proyecto? O sea, esto que yo te estoy plasmando hoy con mi propuesta de valor, con mi propósito, ¿cómo yo llego a hacerlo de aquí a 5 años más? ¿Va a ser así o quizás va a ser mejor o quizás voy a enfrentar más dificultades? Y todo eso se va viendo también en el camino, pero lo central para eso es tú saber concretamente por qué lo estás haciendo. Y eso también se refleja en el servicio o producto que tú ofreces, porque si tú tienes claro lo que estás haciendo, entonces tú también transmites esa, digamos, sostenibilidad, no tan solo a través de lo que vendes, no tan solo a través de las cosas que tú haces y las acciones que tomas, sino que también a través de tu comunicación, o sea, tu forma de plantear este producto. No es lo mismo que yo te vendo un producto con una etiqueta tradicional a que te la venda con una etiqueta ecológica, porque sé que esto hoy en día a la gente le gusta o porque sé que esto también genera un beneficio o un impacto positivo en el medio ambiente. Eh, Son enfoques distintos. Entonces, eso yo creo que es lo central, el propósito. Buenísimo. Hablamos de propósito, de métricas, de estrategia, Rosalía. ¿Cuál crees tú desde la vereda de ya de empresaria, emprendedora? ¿Cuáles son esos pequeños pasitos de bebé para trazar una ruta hacia la sostenibilidad? Nosotros el emprendimiento que tenemos lleva 7 años, entonces todo ha sido pasito a pasito. Mantenerse Proceso, es ¿viste? lo difícil, pasar la pandemia, pasar el COVID y seguir ahí. Pero todo lo que nosotros hemos trabajado en todos estos años ha sido por metas. O sea, todo a largo plazo. Bueno,
igual a nosotros las leyes son las que y nosotros nos vamos adaptando a los cambios del gobierno, de salud, que fue el COVID. Incorporamos, me acuerdo, de cómo lo hace el emprendedor, ¿qué hace? ¿Qué hace un emprendedor? Mascarillas reutilizables, igual se ocuparon, muchos estuvieron ocupando. Entonces, uno se va adaptando, entonces ya a los clientes trato de educarlos, trato de venderles, pero todo es todo lo que nosotros hacemos como a largo plazo. Como digo, sí, yo repito, las tintas son súper importantes. Hay cosas que no se aceptan acá porque no son súper tóxicas. Entonces, como no te puedo estampar eso porque el proceso para hacer eso es súper tóxico. Entonces, no lo puedo hacer y tengo que rechazar una venta que puede ser muy buena, pero no lo puedo hacer porque no ayuda al medio ambiente. Hay cosas que no se pueden hacer. Entonces le instruyo, podrías cambiar esto, podrías ver otro. Así vamos, parte por un rechazo a ciertas cosas, pero quizás estoy educando al cliente. Con el tiempo podrá entender que eso no sé. Pero todo a largo plazo, todo lo que mejoramos en tinta, en productos que nosotros vendemos, también todo eso es como, ya, no voy a vender este, voy a vender este. Entonces voy ahí jugando. Rosalía, y para seguir en esto, porque entendemos que ya son varios años los que llevas trabajando, pero ¿qué es lo que te hace a ti, aparte del marco regulatorio, ¿cierto? Sea por leyes, sea por servicio de impuesto interno, sea por resoluciones sanitarias, ¿qué es lo que te hace a ti como emprendedora decir, oye, sabéis que este es el camino? El impacto que pueda tener eso, el El impacto que puede impacto. tener como, no sé, sigo si lo mío en las ventas, a un curso, de verdad, a un Está curso, ¿qué súper. le puedo vender? Sí. Ya, a los niños, la bolsita, la crea, ya la van a ocupar como 4 años, voy a venderla una vez, pero la van a ocupar, no sé, los 3 años que están. Entonces, eso. Buenísimo. Mira, yo lo cierro y ahí responde a las dos cosas que habló Gonzalo y habló Camilo, que es uno, el largo plazo, y lo otro es el propósito. Y Rosalía lo está reflejando ella, en lo que está diciendo desde el punto de vista del otro rol institucional, ¿cierto? Como ya desde la formación y el conocimiento, y Rosalía lo responde ella misma, que es así, o sea, parte de la persona, parte del propósito en el cómo hacemos las cosas. Gonzalo nos dejó la web de Corfo sobre emprendimiento sostenible, ahí el que quiera revisar el link. Y yo creo que todos los que estamos acá, voy a asumir, ¿cierto? Que todos y todas las que estamos acá tenemos interés en el tema, tenemos interés en lo que es sostenibilidad, sustentabilidad, en realidad son sinónimos. Y les quiero hacer una encuesta muy rápida, con la reacción ahí de la manito, para ya partir la interacción, ¿cierto? Con los asistentes. ¿Quién de ustedes ya ha implementado prácticas sostenibles, sea en su emprendimiento, en su negocio o en su trabajo? Si es que pueden con la reacción. Los que ya han implementado. Rosalía, tú tienes que levantar la mano la reacción ahí al tiro. ¿Quién más? Sebastián. Tenemos uno solo de los 72 que somos. ¿Quién más? ¿Quién más La implementa? tecnología La no puedo Mimi moverla. también, la Rosalía. ¿Quiénes quieren hacerlo? ¿Quiénes quieren implementar sostenibilidad? Por algo están en el webinar, ¿no? ¿Quiénes quieren implementar sostenibilidad dentro de su negocio, de su emprendimiento, incluso de su trabajo? Ojo, que nosotros también somos seres con propósito dentro de nuestras organizaciones y también podemos hacer ese granito de arena, también podemos dar ese paso y ayudar a que nuestras propias organizaciones incorporen sostenibilidad o ciertas prácticas dentro de. Y ahí ya vemos más que tenemos las ganas, parece. Y ahora
entendiendo que hay ganas, tenemos la intención. Voy a dejar el micrófono abierto. ¿Quién podría, en este caso, quién quiere hacer una pregunta dirigida a los panelistas o a uno de los panelistas? A ver, Mimi me escribió delante en el chat. Te voy a dar la primera palabra, Mimi. Yo sé que querías hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Mimi? Bien, muchas gracias por la Buenísimo. vea. Igual agradecer la invitación y la información porque yo hace muchos años que no estaba participando de estas actividades y la verdad es que cuando uno empieza a participar, automáticamente la cabeza empieza a funcionar en modo creemos cosas. Así es que igual es bacán porque significa que estamos bien. Oye, no, mira, yo en realidad quería como complementar lo que dice Rosalía, porque estamos dentro del mismo rubro, pero yo desde el ámbito más comunicacional, a mí lo que me pasó durante, bueno, desde que estoy trabajando con mis propias marcas, es que he tenido que pasar desde lo físico a lo digital, pero así en Mm, un abrir y cerrar de ojos. Tanto así que me piden expresamente clientes que yo ya mis campañas comunicacionales y de marketing, de merchandising o de producción sean cero basura. Entonces, para mm. mí fue un reto súper grande porque en Concepción son muy pocas las personas que producen con cero basura. Entonces, Wow. es un requerimiento que me exigen en las cotizaciones y en todo lo que yo tengo que producir. Entonces, yo quería comentar un poco eso porque es un tremendo desafío para la región del Biobío, para la industria creativa, que es donde yo me manejo también, y para los investigadores que también puedan, de alguna manera, como eh, cómo nos podemos vincular más aún para poder conocer más aún qué cosas se están produciendo, sobre todo en el ámbito de la sostenibilidad, porque de repente pasa que hay productos, por ejemplo, que yo tengo que pedir a Santiago, pero por una cuestión de sostenibilidad no las puedo traer de Santiago, que es un poco lo que le pasaba a Rosalía con este tipo de, por ejemplo, de las tintas, que hay cosas que ya uno no puede hacer aunque sean de acá mismo de la región del Biobío. Entonces, el tema de la sostenibilidad es un tema súper desafiante, sobre todo para los que tenemos que producir contenido, porque muchas veces a través de los contenidos tenemos que usar distintos tipos de formatos y esos formatos los tenemos que empezar a desarrollar a largo plazo, o sea, a través de lo digital, a través de lo online, de incluso nosotros mismos estar permanentemente capacitándonos para poder estar como como en primera línea, se podría decir, sobre nuestro propio ámbito de comunicadora, de fotógrafa, ilustradora o de productora, de lo que podamos hacer. Entonces, eso quería complementarlo con lo que decía Rosalía, porque me sentí muy identificada con su relato. Buenísimo, buenísimo, Mimi. Bienvenida de nuevo al ecosistema. Gracias. Dijiste que habías vuelto. Bienvenida de nuevo al ecosistema. Sí, sí. Tocaste, la Mimi tocó varios temas considerables, que es cómo te empuja el entorno a la sostenibilidad, sus propios clientes empujándola y los desafíos para ella y decir, oye, sí, yo voy con el desafío. No es como, no, sabéis que no, no le voy a vender a ese cliente porque está siendo muy exigente, sino que no, ya voy con el desafío. O sea, me interesa y quiero hacerlo. Y si para allá es donde va la brújula, ¿cierto?, del mercado, y el mercado me está diciendo, muévete hacia allá, valiente, Mimi, ánimo, bienvenida de nuevo al ecosistema. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta a los panelistas o dar el aporte? Yo quiero hacerle una pregunta a la Rosalía, Hilda, por favor. porque aquí habemos un universo bien variado de emprendedores. Yo soy nueva en esto, así que voy a tratar de expresarme lo mejor que puedo. Yo quiero saber cómo ella lo hace para competir con el importador, porque ella, todos yo creo que tenemos nociones, estamos súper claros con el tema de la sustentabilidad. En mi caso, yo hago cosmética, fusiono con tema agroecológico, lo tengo claro hace rato. Pero, ¿cómo tú compites con el importador? Sobre todo Rosalía, que la toca, lleva 7 años en esto, y hay menos regulación en el importador y se nos pide más exigencia a nosotros.
Entonces, ¿cómo compites con los precios? Porque nosotros tenemos que educar al cliente y es un costo adicional, porque hay que ponerle ímpetu en eso, para educarlo, para que no compre el producto porque es bueno, porque es sostenible y todo lo demás. Ella cómo batalló, cómo lo vio, porque hay leyes que regulan esto, pero hay poca fiscalización. Por ejemplo, ella vende impresos, dijo, pero viene y lo que viene de afuera, porque uno sabe, por ejemplo, de lo práctico. Nosotros vamos a los chinos y hay hartas empresas de chinos y eso es como lo compro ahora y lo boto a la salida del negocio. Estamos generando basura. ¿Qué, qué de sostenible hay ahí? Entonces, ¿cómo lucha ella en eso? Y yo lo digo porque cuando yo hago mi producto también trato de que sea sostenible y sea una economía circular. Es súper difícil cuando uno es pequeño, porque en general todo lo que se habló aquí era como los grandes empresarios o los medianos empresarios, pero yo creo que aquí habemos de lo más chiquitito al más grande, es súper diverso el universo. Entonces, ¿qué tips da ella para manejar eso? Gran tema, Hilda, gran tema. Rosalía, si nos enfocamos en eso, ¿cómo compites hoy en Sí, día con lo que puede como ser fuera importado? de la sostenibilidad, como más de negocio. Nosotros en realidad somos partner con los importadores. Ellos nos proporcionan, pero nosotros dentro de la línea que trabajan, nosotros elegimos los productos que trabajamos, porque nosotros somos producción, somos fábrica de estampado, trabajamos una infinidad de productos que ellos nos proporcionan. Entonces, nosotros ahí somos partners con los importadores, pero nosotros elegimos la línea de artículos que trabajamos, cuál sí, cuál no. Entonces, Buenísimo. no hay una competencia, o sea, nosotros, nuestra competencia sería el colega de agencia que puede hacer lo mismo, pero nosotros sí trabajamos con importadores, o sea, los proveedores a nivel nacional, hay como tres de artículos promocionales, pero cada uno va viendo cómo se van diferenciando y cómo ellos incorporan, aquí voy a meter la sostenibilidad, ciertos productos que cumplen ciertas características. Entonces, como digo, los partners son los importadores. Gonzalo, te veo con el Sí, micrófono abierto. ¿Quieres que, aportar a la respuesta? Dale. sí, quería complementar porque, bueno, lo que hemos hablado siempre ha sido, estamos dos incubadoras de negocio acá, son focos para emprendimiento. Entonces, una de las cosas que sirve, que si bien no es fácil llevarlo a cabo, pero ¿cuál es un buen foco, Hilda? Que de repente la idea no es competir por precio, ¿ya? Por eso estamos hablando de innovación para la sostenibilidad. Cuando tú empiezas a competir por precio, vas a perder sin duda con un chino, por Sí. decirlo algo, que sea más barato y que no cumpla con el tema. Cuando uno habla de poder incorporar la innovación, es justamente el que quieres incorporar valor, agregar valor a otros. Pero eso también va de la mano para quién. Entonces tú dentro de tu modelo de negocio, tú diseñas tu modelo de negocio, tienes que tener claro cuál va a ser tu segmento de clientes, porque van a haber clientes en los cuales no valoran la propuesta que tú estás ofreciendo, que si es cosmético, con temas, no sé, de cuidado medioambiental, etcétera, no todas las personas van a valorar eso. Y van a haber personas que andan buscando lo más barato. Y está bien, y ellos comprarán los chinos. Pero va a haber un segmento, va a haber un grupo de personas las cuales sí valora ese tipo de propuesta de valor que tú como emprendedor estás ofreciendo. Y lo importante es poder caracterizarla, entenderla y a ese público dirigirte, porque si no va a caer en la lógica de competir por precio y ahí no hay mucho más que hacer. ¿Ya? Y la innovación te saca de esa lógica, de agregar valor y tú puedes incluso, y no entras a competir por precio, pero tienes que tener claro cuál es tu propuesta de valor, a quién se la ofrece y como para terminar, acá yo siempre nosotros mostramos un ejemplo, una vez tuvimos una emprendedora que era de la zona de Arauco, que ella generaba tejido a mano y con temas productivos, de valor justo, tenía toda una lógica de sostenibilidad, sobre todo en el ámbito social, y sus productos los vendía a 30. Y ella decía, pero acá en la zona donde yo estoy vienen los chinos y mi mismo chaleco lo venden a 10, no puedo competir. Pero a ella le empezaron a comprar unas personas extranjeras y le pagaban 90, ¿cachai? Entonces, ¿por qué? Porque para el valor agregado que ellos visualizaban en su producto, valía ni siquiera 30, era tres veces más.
¿cachai? Entonces de repente el problema está a quién yo le ofrezco. Eso. Gracias, Gonzalo. Sabía que quería aportar a a Oye, la pregunta. yo igual quiero. Dale, Rosalía. Hilda, lo que pasa es que dentro como decía don Gonzalo, está la propuesta de valor y en el caso de nosotros, la propuesta de valor es entrega rápido. Entonces, es como, esa es nuestra propuesta, o sea, yo un jueves estoy entregando un lunes o un sábado en la mañana, pero es algo imposible para una agencia de publicidad que te piden como rápido, pero siempre la propuesta, ¿cuál es tu propuesta de valor? Ese es el plus al negocio. Porque nosotros cuando hay muchos que hacen serigrafía en sus casas y que tienen valores muy bajos, que tú te metías a Marketplace y encontráis, yo vendo a 300 y lo encontráis a 150 pesos. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un arriendo, no hay se eliminan muchos costos. Pero ¿cuál es el plus? Nosotros le vendemos a institución, a empresa, entonces rápido. Eso es lo que quieren, rápido. Entonces, la Rosalía, rápido, rápido. Rosalía, ¿puedes? Sí, puedo. No sé cómo lo hago, pero lo hago. Pero siempre tener esa propuesta de valor y que sea un producto bueno y que la calidad sea buena. Entonces, todo ese proceso tiene que ser bueno, 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 bueno. Pero la propuesta de valor sí es muy importante, como decía Gonzalo. Oye, tengo una pregunta. Muchas gracias, Rosalía, por la respuesta. Esperamos haber ayudado un poco, Hilda, en tus inquietudes. Hay una pregunta en el chat, perdón, que yo creo que va orientada a Rodolfo, orientada a Camilo, perdón. Rodolfo pregunta, ¿cómo hacer que las grandes empresas puedan incorporar dentro de su línea de operaciones sustentabilidad? Es muy amplia la pregunta. ¿O cómo hacer que existan más concursos como el Torneo Verde? Ya, perfecto. Bueno, es una muy Súper buena pregunta, amplia, es una muy buena grande pregunta. la pregunta, ¿cierto? Sí. Sí, Y difícil de contestar desde una universidad. Mira, esto se además. maneja normalmente a nivel gerencial, ¿cierto? De una empresa, pero va inmerso dentro de la estrategia de la empresa. Eh, Esta estrategia, bueno, cuando uno habla de estrategia siempre habla a largo plazo, nuevamente. Entonces, cuando uno quiere incorporar la sostenibilidad en una gran empresa, está pensando que de aquí a 5 o 10 años más, esa sostenibilidad va a tener un impacto positivo en la empresa, principalmente quizás en las ventas o en la imagen de la empresa, de la marca. Eh, el cómo se logra, bueno, principalmente a través de esta educación que quizás puede ser indirecta, porque nosotros nos vamos a ir a formar quizás al gerente, nos vamos a ir como universidad o como incubadora a decirle a los gerentes cómo se hace cómo se aplica la sostenibilidad, pero sí podemos a través de ejemplos indicarles que esto sí da resultados. O sea, por ejemplo, y bueno, y agarrando también de lo que preguntaba sobre el torneo verde, y aprovecho de mencionar que estamos trabajando en una nueva versión, así que esperamos lanzarla en algún momento que no está la fecha definida, pero la vamos a tener. Así que por si Rodolfo quiere participar en un futuro, se va a abrir en algún momento esa convocatoria. Por ejemplo, programas como el Torneo Verde justamente dan esos indicios a la empresa, porque indican, ok, tenemos emprendedores, tenemos o personas X que están dispuestas a entregarnos soluciones, a entregarnos innovación en relación a la sostenibilidad y que efectivamente tiene un impacto en nuestra empresa, porque nos soluciona una problemática que a nosotros como empresa nos afecta, porque ya sea a nivel operativo, quizás tiene una complejidad, un problema en los temas de costo, quizás al yo tener este problema involucra que yo tengo que desembolsar más dinero para poder suplir este problema. Pero quizá a través de esta innovación sostenible, ¿cierto? Ellos se pueden ahorrar esos costos y sobre todo tercerizar esto, porque quizás como quizás ellos no tienen el tiempo, quizás no tienen las unidades instauradas de sostenibilidad, que muchas empresas ya las tienen, sobre todo también tienen las de innovación, pero también desconocen esta perspectiva, por ejemplo, que le puede dar una persona externa. Y aquí es donde entran estos emprendedores externos a través de los programas de innovación abierta, por ejemplo. Y es que ellos, aunque no conocen nada de la empresa, más que el problema central quizás que es lo que se le propone en el programa, son capaces de levantar una solución y ofrecer digamos, una solución atractiva a esta empresa para que ellos la puedan aplicar de manera operativa y que finalmente está solucionando su problema.
¿Por qué a ellos no se les ocurre de manera interna? Bueno, eso también es porque ellos también tendrán sus labores, digamos que en el día a día opacan estas visiones, quizás de enfocarse en este problema, de pensar en una solución. Están pensando en miles de otras cosas y yo creo que a cada uno de nosotros nos pasa con nuestros respectivos trabajos, nuestros respectivos emprendimientos. Y por eso es importante tener esta visión externa. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una red de mentores. La red de mentores es súper importante porque dan justamente esta perspectiva externa a un emprendedor de cómo podría hacer las cosas de mejor manera. Entonces, nosotros como instituciones de educación superior, ¿cierto? O incubadoras, nuestro rol también es educar, como mencionaba al inicio, de manera indirecta a la empresa. Demostrarles que esto de verdad, no tan solo la sostenibilidad, sino que la innovación, porque va muy de la mano igual, es capaz de fortalecer a nivel industrial toda, digamos, una región, por ejemplo, que puede tener esto un impacto que aunque resuelva un problemita de una empresa, es aplicable totalmente a otras empresas. Entonces, yo creo que esa es la base para lograr que las empresas de a poco lo vayan haciendo y independiente de eso, van a tener que hacerlo como mencionábamos al inicio, porque las regulaciones van todas hacia allá también. Entonces, lo van a ir implementando sí o sí. Buenísimo, Camilo, muchas gracias por la respuesta. Oye, en honor al tiempo, quedaron algunas preguntas inconclusas. Yo sé que habían levantado la manito, la conversación está muy buena, pero por tiempo lo vamos a dejar hasta acá. Le vamos a dar las gracias a cada uno de nuestros panelistas, ¿cierto? A Rosalía, a Gonzalo y a Camilo por la disposición y las ganas con las que enfrentamos, ¿cierto? Este tema que, como ya nos damos cuenta, mantuvimos el interés durante todo el webinar. Eso es súper relevante para nosotros. Pero también les invitamos para mañana. Mañana tenemos en el mismo horario otro webinar que también es potente, y tiene que ver con liderazgo femenino, comunidades de emprendedoras científico-tecnológicas conectadas para impulsar el emprendimiento femenino. Título muy largo, pero Power Femenino en ciencia y tecnología. Esa es la traducción literal. Les agradezco a todos y a todas por la asistencia, por la buena onda, la participación. Que tengan una excelente tarde. Así que, chao, chao, chao. Muchas Sí, gracias. Chao, chao.